Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Muy buenos días, hermanos, hermanas. El Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Un poquito tarde. Bueno, estuvimos haciendo algunas cosas y por eso llegamos tarde. El Señor conoce, pero quise venir igual a la radio. Gloria al nombre del Señor. La verdad que poder hacer los programas en la radio a veces desmoraliza un poquito porque es como que nadie nos escucha, pero el fin no es ese, sino predicar la palabra del Señor, ¿no? Dar a conocer la palabra del Señor. Seguramente que hay muchas personas que escuchan la radio y si bien no sabemos cuántos son, pero aunque sea una persona que pueda escuchar y bueno, y también nos pone contento que las personas que escuchan puedan conocer el mensaje o el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Estoy acá tratando de poner el YouTube también, aprovechando. Hoy vamos a hablar sobre Jesús proclamado por Felipe. No, sabemos que Felipe fue uno de... A ver, primero vamos a borrar acá. Entonces, Jesús proclamado por Felipe. Siguiente. Bueno, gracias al Señor. Ahora sí estamos en contacto. Y bueno, y sabemos que Felipe era uno de los discípulos del Señor. Vamos a hacer una oración antes de seguir. Saludo grandemente al hermano Dante, Pastor Dante, y a su familia. El Señor bendiga a la congregación, a todos los hermanos que me conocen, que el Señor les bendiga a cada uno. Y bueno, esperemos que sea de bendición la palabra. Tengo muy pocos minutos, pero bueno, el Señor nos hará hablar hasta donde tenemos que hablar. Señor, te damos gracias y te doy gracias por haberme permitido llegar a la radio. Te pido, Señor, que tú bendiga a todos los oyentes, que abra los ojos de su entendimiento, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano.
Entonces dice que Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicó el Evangelio. Le predicó a Cristo exactamente, ¿vio? Entonces, vemos que hubo una gran persecución después de la muerte de Esteban. Hubo una gran persecución en la iglesia primitiva, por así decirlo. Pero sin embargo, aunque fueron perseguidos los hermanos, ellos dejaron sus comodidades, dejaron sus bienes, dejaron aún a sus familias, ¿no? Por mantenerse fiel a lo que habían creído. Porque después de que Jesús se fue al cielo, arrebatado al cielo, ellos podían vivir creyendo en Jesús en sus corazones y vivir una vida entre los judíos, una vida tranquila. Total, la fe se lleva dentro del corazón. Pero estos hermanos no hicieron eso. No solamente que ellos llevaban a Jesús dentro del corazón, sino que ellos confesaban con su boca, ¿no?, que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Señor. Entonces hubo una persecución y ellos tuvieron que huir para salvar sus vidas. Y en ese huir, ellos proclamaban que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador. Como le dijo Esteban a los judíos, ¿no?, que ellos eran los culpables de haber crucificado al Señor Jesucristo en las manos de los romanos. Porque cuando uno en aquel tiempo recibía a Jesucristo como Señor y Salvador, se hacía abiertamente enemigo de la religión judía. Porque para esa persona que recibía a Jesucristo como Señor y Salvador, esa persona moría al judaísmo, moría a la ley. ¿Vio? Ya la ley, ya no era Moisés a quien él estaba siguiendo, sino que era Cristo a quien estaba siguiendo. Y según los principales sacerdotes, según los fariseos, escribas, no, Jesús era un mentiroso, era un engañador, era un pecador, era un endemoniado, ¿vio? Y entonces, que hubiera judíos, muchos estaban encubiertos dentro del templo que estaba en Israel. Los sacerdotes, muchos eran cristianos, pero ellos estaban encubiertos. Pero el pueblo, después de la muerte de Esteban, ellos hablaban y se reunían a costa de su propia vida, ¿vio? Ellos se congregaban, por así decirlo, en algunos lugares, muchas veces en el templo, porque ahí estaban los apóstoles, a quienes Cristo había adoctrinado, y la gente se reunía alrededor de los apóstoles, y los apóstoles, por medio del Antiguo Testamento, les hablaban de que realmente Jesús era el Cristo. Lógicamente que eso trajo mucha rabia de parte de los judíos que todavía estaban con Moisés y que todavía estaban con la ley de Moisés. Trajo mucha rabia y entonces vino la persecución a causa de eso. Pero estos cristianos primeros, ellos exponían su vida, ¿no? Estaban dispuestos a dar su vida por el testimonio de Cristo, por la predicación del Evangelio, ¿no? Y ciertamente que esa iglesia, en el libro de Apocalipsis, representa a la iglesia de Esmirna,
que la iglesia de Esmirna es la iglesia del sufrimiento. Como el Señor le dice que ellos iban a sufrir, ¿no?, por espacio de 10 días, era el más grande sufrimiento que ellos iban a pasar y que iban a experimentar la muerte física. Pero aún así, sabiendo eso, ellos fueron imitador de Cristo hasta ese punto, porque Jesús sabía con qué muerte había de morir, ¿vio? Y sin embargo él no retrocedió, sino que oró al Padre y el Padre lo fortaleció en el Getsemaní, ¿no?, con el cauce de agua que había en el Getsemaní, ¿no? Creo que era el Cedrón, había un lago ahí, y ahí se fortaleció el Señor y pudo después enfrentar la muerte y la crucifixión, con una valentía, porque había salido fortalecido de ahí del Getsemaní. Él no enfrentó a la muerte con miedo ni con temor, sino con coraje y dispuesto a dar su vida. Y así fueron estos cristianos también. Cristianos como Felipe, ¿no?, que era un discípulo del Señor. Estaban dispuestos a ser rechazados, aborrecidos por los judíos. Eso no era fácil, la persecución era real. Hoy no tenemos persecución como estos hermanos la tuvieron. Nosotros libremente podemos ir al culto y alabar al Señor, pero en aquel tiempo no fue así. Ellos con solo hablar, abrir su boca, ya se condenaban a sí mismos, porque el hablar de ellos era Cristo, ¿no? Ellos habían sido adoctrinados por los apóstoles del Cordero de que Jesús era el Cristo, y ellos habían creído a través de los milagros, los prodigios que hacían los apóstoles. Alabado sea el nombre del Señor. Y el coraje que le da el Espíritu Santo, le dio el Espíritu Santo a estos hombres, ¿no? Estos hombres tenían una valentía, un coraje, una disposición, hermano, que en este tiempo no se ve. No se ve. Gloria al nombre del Señor. Verdaderamente estamos avergonzados después de saber cómo estos hombres, mujeres, niños, ancianos dieron su vida por Cristo, ¿no? Nosotros nos sentimos un poco avergonzados, porque la verdad que la gloria que le trajeron ellos a Cristo, nosotros no se la traemos, ¿no? Porque por muchas cosas, hermano, a veces por la ignorancia de las Escrituras. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, y vino la persecución, y ellos fueron esparcidos por todas las direcciones, ¿no? Ellos prefirieron dejar sus negocios, dejar sus familias, dejar las comodidades de sus casas. Ellos prefirieron la persecución antes de negar a Cristo. Imagínense cómo llegaba esa palabra del Evangelio a los corazones de estas personas que ya tenían religión, que ya tenían ellos un guía, que era Moisés, y tenían la ley, ¿no? Las doctrinas, tenían todo ellos, pero escucharon hablar del Mesías y dejaron todo eso. Aunque les cueste la vida, hermano, aunque les cueste la vida, ellos dejaron todo y seguían al Señor. Alabado sea el Señor Jesucristo. Le voy a pedir al hermano que me diga la hora, porque 40, bueno, tengo todavía algún tiempo. Entonces fíjese, hermano, que el hecho de que todos fueron predicando, ¿no? Y ellos tenían el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas, eso era algo normal en ellos, algo diario. Hoy no se escucha el hablar en lenguas,
a los que decimos ser hijos de Dios. No, es como que se cambió el gloria a Dios y el aleluya por el aplauso, ¿vio? Dios no quiere el aplauso. El aplauso está ligado con el alma, con el sentimiento humano. Pero el gloria a Dios está ligado con el espíritu, ¿vio? Gloria a Dios, aleluya. Eso ya más espiritual. No, aplaudir no es tan arriesgado como decir gloria a Dios, porque Satanás no soporta el gloria a Dios. Satanás no soporta el aleluya. Satanás quiere el aplauso, que aplaudan, ¿vio? Y indirectamente está siendo aplaudido la carne, el ego, pero el Señor queda sin gloria, ¿vio? Tenemos que volver a lo que era al principio. Tenemos que imitar a estos santos que vivieron en la primera iglesia, ¿vio? Tenemos que imitarlos a ellos, ¿no? Como ellos dejaron sus comodidades, dejaron su futuro. El futuro de ellos era Cristo, el futuro de ellos era la muerte más próxima, y no les importó. Ellos fueron comidos por los leones, lanzados en el circo romano, como carne fresca, ¿vio? Alabado sea el nombre de Jesús. Ellos fueron encendidos como antorchas, ¿no? Para que iluminaran la ciudad de Roma, estos hermanos. Eso le tocó vivir a ellos. Ese es el sufrimiento que ellos tuvieron que tener para poder engrandecer el nombre del Señor. Y por estos hombres, mujeres y niños y ancianos, el Evangelio tuvo fuerza, el Evangelio fue creído y fue abrazado por muchas naciones del mundo. ¿Vio? Es una entrega de todo el ser. El espíritu, el alma y el cuerpo estaban entregados al Señor, a la fe, a lo que habían oído, a lo que le habían enseñado, a lo que habían sido instruidos. Ellos entregaron espíritu, alma y cuerpo, hermanos amados. Y pudieron ganar continentes, países enteros, islas en el Pacífico, en todos lados. El Evangelio llenó el mundo. ¿Y cómo no lo va a llenar con esta clase de cristianos, hombres y mujeres y niños valerosos, dispuestos a experimentar la muerte literal, que negar que Jesucristo era el Señor y que era el Mesías? Alabado sea el Señor. Hoy la iglesia no entiende eso. Que para servir a Dios es necesario entregar todo el ser. Hay muchos que entregan el corazón, otros que le sirven con la carne, y hay otros que le sirven con el espíritu, pero la carne y el alma no es santificada. Y entonces, hermanos amados, ¿cómo no tener lo que tenemos? Una iglesia que puede ser conformada por medio del mundo, por medio del diablo, por decirlo así. Una iglesia donde el Espíritu Santo está apagado, donde no se hacen reuniones de fe, se hacen reuniones de oración, cultos de oración se hacen. Y no es lo mismo el culto de oración que el culto de fe. No es lo mismo. No estoy en contra de la oración, por supuesto. Pero la oración sin fe no llega, hermanos. A las reuniones de oración hay que llamarlas reuniones de fe y de esperanza y de gloria y de alabanza a Dios. Gloria al nombre del Señor.
Entonces, fíjese, hermano, en primer lugar tenemos que ver que todos fueron, digamos, llevados a salir del lugar donde ellos estaban, ¿no? O rendir su creencia. Podían negar su creencia con tal de mantenerse cómodamente, con tal de mantenerse en sus bienes, en medio de una sociedad en la cual ellos habían nacido. Ellos podían haber negado su fe, su creencia, para mantener sus negocios, para mantener sus amistades, para mantener sus relaciones carnales. Podían haber negado, ¿no? Pero no lo hicieron. Ellos amaron al Señor. Y el amor era visto. El amor que no se ve no es amor. El amor que no tiene manos y pies no es amor. Es un sentimiento banal, por así decirlo. En segundo lugar, estos hermanos, para poder hacer lo que hicieron, estos hermanos conocían la palabra de Dios. Es decir, conocían la palabra de Dios referente al Antiguo Testamento. ¿No? Si no, usted ve ahí en Deuteronomio, en el capítulo 6, versículos 6 al 9, en el Salmo 78, en el capítulo 4 al 7, en Efesios, capítulo 6, 4, lea estos versículos, ¿no? Y ahí vemos nosotros que en los escritos de los apóstoles hay constante referencia al Antiguo Testamento. Nosotros tomamos el Antiguo Testamento para establecer el Nuevo Testamento. ¿Yo? Tomamos figuras, sombras, tipos. No, ahora fíjese que para ellos la palabra de Dios era muy importante. Y estaban aquellos que la entendían porque habían sido iluminados los ojos de su entendimiento. Como por ejemplo Lucas, ¿no? Él le registró que ellos fueron predicando la palabra. Ellos iban predicando la palabra. Alabado sea el Señor. Bendecido sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Ellos iban predicando la palabra. No se avergonzaban de la palabra. ¿No? Antes los hermanos salían con su Biblia en la mano. Y después salieron aquellos que decían que los que salen en la Biblia, con la Biblia en la mano se hacen, que eran personas religiosas, que eran personas fanáticas, que eran locos. Y los hermanos escondieron las Biblias y ya no las llevan más en la mano. ¿No? ¿Y qué llevan ahora? ¿No? ¿Qué testimonio dan? Porque para llevar la Biblia en la mano, la palabra de Dios, ellos les costaba la vida. Si yo llevo mi Biblia en la mano, me va a costar a mí una burla, una cargada de alguien, un desprecio, pero a ellos les costó la vida. Llevar la Biblia en la mano es lo más lindo y lo más hermoso que puede haber para un cristiano. La palabra de Dios. Sé que no solamente en la mano hay que llevarla, sino en el corazón, pero para testimonio, para engrandecer el nombre del Señor, para santificar el nombre del Señor, llevo la Biblia en la mano. Y no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Vio? Ellos predicaban la palabra de Dios, ¿no? Y la gente se salvaba. Hoy los cristianos no conocen la palabra de Dios. No conocen, no la leen. Hoy con el internet y el Facebook y el TikTok y todas esas cosas, hoy escuchan, pero hay que leerla la palabra de Dios.
¿Cómo podemos nosotros proclamar la palabra de Dios si no la conocemos? Pero recibimos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos llena para que pueda guiarnos e instruirnos en la verdad. Como dice ahí en Juan capítulo 16, versículo 13 y 14. Necesitamos leer y escudriñar la Biblia, la palabra de Dios, aleluya, para que podamos ser capaces de instruir a otros. ¿Sí se da cuenta? Porque tenemos que instruir a los que vienen de atrás. Y si no tenemos el conocimiento de la palabra, ¿cómo lo vamos a hacer, hermanos? Por lo menos podemos hablar la posición que tenemos ahora en Cristo. Somos salvos, somos justos por medio de la redención. Entonces fíjese, observe lo que decía Felipe. Él predicó a Cristo, al ungido, a Jesús, como dice en el versículo 35 del capítulo 8 del libro de los Hechos. Él predicó las buenas nuevas concerniente al reino y concerniente al nombre de Jesús. ¿Se entiende, verdad, hermano? Él predicó las buenas nuevas concerniente al reino, no a la iglesia. Ese mensaje se le fue dado a otro apóstol, que fue el amado apóstol Pablo. Ellos predicaban el evangelio del reino de los cielos, ¿no? Ellos predicaban el nombre de Jesús. Ese era el mensaje del reino. Jesús es el Señor. Jesús es el Mesías. Jesús es el Salvador. ¿Vio? Ese era el mensaje de ellos, de los apóstoles del reino. Entonces, ¿qué recibió el pueblo? Según el versículo 14 del capítulo 8, ellos recibieron la palabra de Dios. ¿Vio? ¿Y cuál fue el resultado cuando ellos hablaban la palabra de Dios, hermanos? ¿No? Los demonios fueron echados del cuerpo. Fueron echados fuera del cuerpo. Cuando ellos predicaban la palabra de Dios, los enfermos fueron sanados. Cuando ellos predicaban la palabra de Dios, había un gran gozo y ese gozo prevalecía, según el versículo 7 y 8 del libro de Hechos capítulo 8. Si bien Felipe bautizó, no, sin embargo el bautismo no era el tema. No era el tema, el bautismo. Como dice ahí en 1 Corintios capítulo 1, 17, cuando Pablo dice que el Señor no lo mandó a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Aunque ellos obraban milagros en el nombre de Jesús, sin embargo, el nombre de Jesús no fue su tema. Cristo Jesús mismo fue siempre el tema de todos los apóstoles, aún de Pablo. Por lo tanto, desde las Escrituras, desde el Antiguo Testamento, como dice el versículo 25 y 35, les anunciaron el Evangelio del Reino, les anunciaron a Jesús. Alabado sea el Señor. Por supuesto, declararon tanto la humanidad como la deidad de Jesús, Felipe y los apóstoles del reino. Por eso usted eso lo puede ver en el versículo 32 hasta el versículo 34 y aún el 37. Entonces, miremos un poco lo que fue Felipe, ¿no? Y que fue ungido con el Espíritu Santo, ahí en el capítulo 6, versículo 3 al 5 y capítulo 21, versículo 8. ¿Quién le dio el oficio a Felipe? Él era un evangelista, ¿no? ¿Quién le dio el oficio? Entonces, él tenía un ministerio real, según las Escrituras, en el versículo del capítulo 8, en el versículo 6, 8, 14, 17, 35, 38.
¿Vio? Entonces, ¿cuántos tendrían que tener vergüenza? Evangelistas modernos, evangélicos fingidos que ni conocen las Escrituras ni conocen el poder de Dios y se hacen llamar evangelistas, ¿no? Sino que rechazan lo anterior y niega lo último. Quiere más evidencia del énfasis que el Espíritu Santo puso la palabra de Dios en él. Entonces podamos leer el capítulo 13. Estos hombres que formaron la iglesia primitiva, hermanos, eran hombres que nos aventajaron muchísimo a nosotros. Cuando nosotros hoy tendríamos que haberlos aventajados a ellos, por la luz que hemos recibido, por el Evangelio que hemos recibido. No, la gracia tiende por lógica, porque cuando usted tira una piedra para arriba, la lógica es que va a caer al piso. Y el Evangelio de la gracia tiende por lógica engrandecer el nombre del Señor, santificar el nombre del Señor, por medio de seguir las enseñanzas, por medio de seguir las doctrinas. ¿Cuál es el espíritu de la gracia? El espíritu de la gracia es engrandecer el nombre del Señor a través de la unidad y no de la división. Nada es nuestro, nada nos vamos a llevar, nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar. El Evangelio seguirá siendo lo más importante para la gente. Nosotros seremos olvidados, ¿no? Como el tiempo pasado, se olvida uno, pero el Evangelio seguirá siendo glorioso y maravilloso y necesario para las personas. Necesitamos construir una iglesia que engrandezca el nombre del Señor, que glorifique el nombre del Señor. Eso es lo que necesitamos. Damos gracias al Señor, hermanos. Gracias por el tiempo que pude estar en la radio, fue corto, pero bueno, así son las cosas. El Señor bendiga grandemente tu vida y mi vida también. Vamos a hacer una oración y nos despedimos hasta el lunes que viene, hermano. Vamos a continuar con el capítulo 8 del libro de Hechos de los Apóstoles. Padre Santo, te doy gracias por Jesucristo, mi Señor, mi Salvador, mi esperanza de vida eterna. Amén. El Señor le bendiga, hermano. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure